Al rato, Javier. Y para hablar de la violencia de verdad, fuera de todo límite, desmedida totalmente durante, no la jornada electoral, durante todo el proceso electoral, en el estudio le damos la bienvenida a Asael Nuche, él es consultor asociado de ECLECT. Muchas gracias, María. De verdad, lo que estamos viendo en esta elección no lo habíamos visto jamás. Violencia siempre ha habido, pero está realmente desbordada, digamos, fuera de... Sí, de hecho, bueno, desde que empezamos a hacer este monitoreo y el análisis, uno de los objetivos fue identificar pues los niveles de riesgo que se estaban presentando en todo el país, en todos los estados. Esto se hizo con base en una metodología que ha establecido 8 variables. Esas 8 variables han evolucionado a lo largo de todo este periodo. Estoy hablando de asesinatos, de atentados contra familiares, de asaltos con violencia, de ataques con armas de fuego en donde no hubo heridos. En otros casos también ha habido ataques en los que sí hay heridos y también sobre todo contra familiares de políticos. Lo que nosotros hemos observado es que sí es una violencia que está arrastrada por motivos políticos, es decir, a pesar de que tenemos un contexto muy amplio de violencia y de que hubo incrementos en la tasa de homicidios del 2012 al 2018, nosotros sí hemos observado que esta violencia en particular está asociada al problema político, al tema electoral, es correcto. Entonces, junto con el análisis, lo que hemos hecho es también identificar las zonas de mayor afectación y además los actores que han sido impactados por los hechos de violencia. Te comento que cerramos las últimas 36 horas con cerca de 44 agresiones globales y 9 homicidios. Se presentaron 6 homicidios en el Estado de México, 3 homicidios en Michoacán y un homicidio en Quintana Roo. Y en contexto, durante toda la campaña electoral, ¿de qué números estamos hablando? Mira, durante toda la campaña estamos hablando de 627 agresiones globales en todo el proceso. Los estados más afectados son Puebla, Guerrero, Oaxaca, el Estado de México y Veracruz. Estos son, sí, por supuesto son entidades que concentran el 56.8% de todas las agresiones que se presentaron durante todo el proceso. Oye, Asael, hemos escuchado algunas voces en los medios de comunicación, algunos columnistas, que conociendo esta información asumen que estamos en un proceso con una cierta normalidad. Y hemos visto, por otro lado, a los candidatos pues en una especie como de negación de esta realidad. No le están dando el énfasis que desde la sociedad se está pidiendo que se tome sobre la violencia, que se manifiesten, que manifiesten por lo menos la indignación. No los hemos visto. ¿Cómo lees esta reacción? Un poco también de algunos medios de comunicación y de los mismos candidatos. Mira, es muy interesante lo que mencionas. Nosotros sí hemos identificado que la narrativa que invadió el país sobre el tema del combate al crimen organizado es una narrativa que ha influido en toda la opinión pública, ¿no? Es decir, se ha buscado asociar casi todas las problemáticas al tema de que están operando grupos criminales, de que existe delincuencia organizada. Y en este estudio lo que nosotros podemos identificar es que no necesariamente está asociada. Entonces, esta narrativa que está usando el gobierno y las instituciones, yo lo leo pues en particular como una narrativa que surge de la ineficacia. Es decir, en la medida en que no puedes resolver un problema que está fuera de tus alcances, como fiscalías especializadas, como policías, como las propias instituciones, las instituciones encargadas de la gobernabilidad, pues niegas el problema, ¿no? Es un tema también de negación, de no aceptar, aunque sí hay que reconocer que en la última fase, antes de iniciar pues ya el periodo de veda, el presidente reconoció de alguna manera que sí estaba la violencia, ¿no?, impactando el proceso electoral. No hay manera de negarlas a él. ¿Los mecanismos de la violencia cambiaron respecto a otras elecciones? Pues mira, eso también es bastante interesante. Nosotros no tenemos hasta la fecha todavía un estudio retrospectivo, es decir, hemos comparado datos hasta el 2012 y lo que hemos identificado es que prevalece una cultura autoritaria, una cultura política en donde, a pesar de que ha habido cambios y alternancias en el país y de que hay instituciones electorales funcionando, lo que nosotros hemos identificado es que se mantiene esta cultura en muchas regiones del país. Estamos hablando de 16% de los municipios
en donde se han presentado estos hechos de violencia y en donde se puede identificar que son mecanismos para impedir que la oposición tome de alguna manera ventaja o pueda acceder a posiciones de poder. Cabe comentar que, por ejemplo, son asesinatos muy similares a las épocas previas a la alternancia federal, cuando todavía dominaba el PRI y tenía una hegemonía, donde se presentaban homicidios contra opositores, ¿no? De hecho, uno de los datos que estamos manejando es que 65% de las agresiones es contra la oposición en sus respectivos estados, lo cual sí te indica que la violencia tiene este componente político y que además, cuando ya comparamos las tasas entre 2012 y 2018 de homicidios, tenemos en 2012 un homicidio político por cada 2.000 homicidios generales, y en el 2018 ascendió a 13. Es decir, sí es clarísimo que se ha producido un mayor nivel de violencia. Entonces, hay regiones en particular, en el caso de Guerrero, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en donde cuando ya nos metimos a analizar contextos, no solamente datos, no solamente estadísticas que hemos venido recopilando como agencia consultora, nos dimos cuenta que sí hay algunos factores, en particular en Guerrero y en Oaxaca, en donde hubo movimientos de organizaciones criminales. Es decir, sí se internaron grupos, sí hubo de alguna manera lo que o sea, recomposición de grupos. Sí, por supuesto. O sea, eso también está presente en el escenario. Nosotros lo pudimos observar en diferentes fechas, en diferentes momentos, en donde hubo internación de células delictivas, de organizaciones criminales que están jugando, digamos, están impactando dentro de la zona del Pacífico. Y ese es el contexto, digamos, de esta zona. ¿Por qué Oaxaca? En Oaxaca también se presentó eso, digamos, Guerrero y Oaxaca comparten esa realidad, y lo mismo Michoacán. No estoy hablando de todo el país, no estamos hablando de todos los municipios, eso sí quiero aclararlo. O sea, son 16% de los municipios en donde hay este tipo de problemáticas, y lo que sí no podemos hacer es caer en esta narrativa de todo es delincuencia organizada, porque hay estados, por ejemplo, como el caso de Tamaulipas, como el caso de Baja California, como el caso de Colima, como el caso de Sinaloa, de Durango, de Zacatecas, en donde hay fuerte presencia de organizaciones criminales y no han tenido estos niveles de violencia política. ¿Qué quiere decir? Violencia dirigida contra personas que están realizando actividades políticas. Por su actividad, precisamente. Exactamente. Dada esta cascada de violencia preelectoral, ¿es factible esperar violencia postelectoral? Mira, nosotros sí anticipamos en el último reporte, en el 6º informe de violencia política, este informe, ¿qué es lo que ha tenido? No buscamos hacer un estudio académico, es decir, no estamos comprobando hipótesis, no estamos haciendo un estudio para entender todas las causas de la violencia. Creo que ese es el siguiente paso que vamos a dar. Pero en este informe lo que sí quisimos es dar herramientas precisamente en materia prospectiva para identificar qué va a pasar, dónde están ocurriendo las cosas, dónde es necesario que el gobierno refuerce la vigilancia. Creo que es clarísimo después del informe, desde el inicio de la elección y hasta la fecha, son los mismos estados los que han presentado las problemáticas. Así es. Lo interesante es que el gobierno no dio respuesta, es decir, dejó vacíos tanto en Veracruz como en Guerrero, como en Oaxaca, como en Michoacán, y se siguen produciendo incidentes de violencia. Respecto a la pregunta, sí esperamos que continúe la violencia posterior al día de la elección. Inclusive durante la jornada pueden presentarse otros incidentes, precisamente porque es una violencia que tiene es sistémica, es decir, hay unas razones que todavía no están bien estudiadas, pero que tienen que ver en particular con estos contextos de presencia de grupos criminales, pero también con otras diferencias que existen en el país, es decir, por ejemplo, diferencias económicas, diferencias entre, por ejemplo, Monterrey, Nuevo León, en donde no se presentó tanta violencia, y sí hay problemas de delincuencia, y Oaxaca. Son dos sociedades muy diferentes, ¿no? Tienes por un lado una sociedad plenamente industrializada y por otro una sociedad todavía enfocada a lo agrario, ¿no? Asael, vimos ciertamente un incremento en el número de homicidios contra políticos. Esta es una pregunta doble. ¿Es proporcional al incremento en el número de homicidios? Y por el otro lado vimos a muchos candidatos que abandonaron la posibilidad de contender por las elecciones, dado el escenario de violencia. Sí, mira, en el caso de la primera pregunta, no es proporcional. Es decir, el incremento de homicidios
no ha sido en el mismo ritmo que se ha presentado en el caso de los homicidios en contra de actores políticos. Respecto al 2012, que es cuando estamos comparando los datos, tenemos un homicidio contra 48 actualmente de candidatos, es decir, 4.700% de aumento. Y en el caso de políticos, es decir, de todas las categorías, de todas las personas que están trabajando en temas políticos, pasamos de 9 a 145, que es la fecha a la fecha de hoy. Es decir, el conteo lo cerramos a las 5 de la mañana, van 145 homicidios de personas que están realizando actividades políticas. Ahora, en cuanto a los contextos, pues es muy interesante, porque finalmente muchos de los homicidios se dieron precisamente cuando las personas estaban trabajando en actividades políticas.